Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Saludamos al alcalde de la ciudad de Cúcuta, el señor Fabio Yáñez. Alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, Luis Carlos. Jairo Yáñez. Jairo, sí, no, discúlpeme, tuve aquí yo un propio lapsus por leer rápido. Alcalde, No te gracias por preocupes. acompañarnos de nuevo. Es usted muy gentil por darnos unos minutos aquí en la FM. No, señor, con muchísimo gusto y obviamente entendiendo el momento que en este momento padece la ciudad. Hemos sido sujetos de atentados terroristas a todo lo largo del año, pero yo creo que detrás de este análisis debemos ser absolutamente conscientes de que en forma paralela la ciudad se empeña en un proceso de reactivación económica en las que los ciudadanos y los empresarios han sido los protagonistas y artífices de estos procesos que se reflejan en las cifras. Sin embargo, todos estos temas se nos agua la fiesta, como decimos coloquialmente, con estas situaciones que lamentablemente pues empañan la seguridad de la ciudad, pero que nos obligan en forma paralela a seguir trabajando intensamente, porque Cúcuta, por su ubicación geográfica y estratégica, en el pleno borde de la frontera con Venezuela, pues tiene que enfrentar no menos de 10, 15 grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, donde el ejército y la policía toman acciones permanentes y justo en ese momento, en el aeropuerto Camilo Daza, en la plataforma cercana al terminal, pues hay aeronaves del ejército, aeronaves de la policía que aparentemente eran el objetivo del atentado. Señor alcalde, la situación ha venido deteriorándose en la ciudad básicamente por la dificultad que tenemos en la frontera, porque Cúcuta representa todo lo malo y lo bueno cuando hay cosas buenas en la frontera, pero también lo malo, que es lo que hemos estado viviendo en los últimos prácticamente 20 años, inseguridad, bandas criminales, presencia del ELN, presencia de las FARC, todo lo difícil. ¿El gobierno nacional, alcalde, le ha dado la atención suficiente a Cúcuta o los está dejando solos? A ver, 40.000 hectáreas de coca en toda la zona del Catatumbo mencionan un problema absolutamente preocupante, no solamente para Cúcuta, sino para el país y para el mundo. Tráfico internacional de drogas, de grupos delincuenciales internacionales también hacen parte de toda esta situación y un marco de referencia que se refleja en la situación de inseguridad en el área rural, sobre todo, que naturalmente tiene como víctimas natural a los campesinos desde toda la zona del Catatumbo. Sin embargo, el ejército, la policía, desarrollan su misionalidad, la institucionalidad de la alcaldía, naturalmente es corresponsal permanente de todas estas acciones, pero ante la pregunta que hacíamos ayer en el Consejo de Seguridad, donde estas situaciones desbordan muchas veces las capacidades de los mismos controles del municipio, el alcalde, con el respeto debido, reclama mucho mayor aporte del gobierno nacional, presencia de inteligencia, contrainteligencia, inversiones en tecnología, inversiones en estrategias logísticas, porque pues estamos frente a un monstruo de 1000 cabezas. El terrorismo nacional e internacional, pues obviamente el impacto que genera y las dificultades de controlarlo, la única manera es mediante estrategias de contrainteligencia y dedicación mucho más exclusiva en la zona urbana, en la zona rural de Cúcuta, que obviamente es el objetivo por su ubicación geográfica. Por Cúcuta y por su zona, su área vecina, pasan todas las rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Y la verdad es que no tenemos corresponsabilidad de parte de las autoridades venezolanas, porque todos estos grupos delincuenciales pues pasan el río a pocos metros de la frontera, a pocos metros de la ciudad, y obviamente generan todas estas situaciones tan adversas. Señor alcalde, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Leo el diario La Opinión de Cúcuta hoy y encuentro ahí que han entrevistado a las personas de la Junta de Acción Comunal de la zona de aeropuerto y ellos dicen que está haciendo falta presencia de autoridad,
que ellos han pedido que refuercen la autoridad, que refuercen la vigilancia, que refuercen la presencia policial en la zona. ¿Qué está pasando, digamos, en lo local, ahí en esa comunidad, en esa acción comunal, en esos barrios? Ayer justamente, doctor Juan, en el Consejo de Seguridad se planteó, obviamente, que la vulnerabilidad de la zona del aeropuerto, la vecindad del área residencial, pues equivale a que tengamos que tener mucho mayor fortaleza en presencia militar y naturalmente acompañamiento de la comunidad, que es la que más se ve afectada por estas situaciones. Sin embargo, la conclusión del Consejo de Seguridad ayer en forma reiterativa es mucho mayor presencia militar, lo cual quedó aprobado ayer con más de 100 policías. Tenemos otros problemas paralelos que viene acumulando la ciudad durante muchos años, que nos ha tocado pues obviamente enfrentar, y lo estamos haciendo con proyectos específicos, como por ejemplo un centro de retención municipal que normalmente tiene colapsados los CAIs. Necesitamos mucha mayor agilidad de los procesos, digamos, judiciales para las personas retenidas. No menos del 40 a 50% de las personas retenidas en los CAIs son de nacionalidad venezolana, que en condiciones muchas veces también de calle ocupan el espacio público. No se nos olvide, queridos señores, que la pobreza de Venezuela, la pérdida de democracia de Venezuela, pues ha ocasionado la diáspora, y Cúcuta es el objetivo, el primer paso de esa diáspora, que lamentablemente la que nos llega a Cúcuta, no todos obviamente, pero son personas que llegan en unas condiciones humanitarias bastante complejas, y eso obviamente degenera en una situación de inseguridad y de percepción compleja para toda la ciudadanía de Cúcuta. Sin embargo, pues acciones permanentes de reconversión en todos los lugares, social, económica, laboral, esa es nuestra tarea, incluso con programas específicos en la cárcel que educa y otras acciones importantes que estamos desarrollando. Pero el tamaño del problema desde el punto de vista terrorista, pues obviamente requiere que, como lo manifesté yo ayer en el Consejo de Seguridad, con el respeto debido ante las autoridades militares, la cúpula militar completa en Cúcuta, para solicitarle respetuosamente mucha mayor atención, mucha mayor inversión, mucha mayor presencia, no solamente en el área urbana, sino en el área rural. Señor alcalde, estamos comprometidos con la ciudad y pues aspiramos que esa corresponsabilidad de los altos mandos militares, sobre todo, la inteligencia y contrainteligencia e inversión en Cúcuta, porque es que son más de 500 kilómetros de frontera totalmente permeable, donde más de la zona urbana cercana, más de 50, 60 trochas manejadas por la ilegalidad. Sí. No es un tema sencillo, el tema desde Bogotá se ve muy diferente a como lo sufrimos nosotros aquí en Cúcuta. Señor alcalde, y entendiendo ese monstruo del que usted habla y también entendiendo que esto no va a parar en tanto esos actores armados continúen existiendo en la frontera y en Venezuela, ¿usted cree que habría que lograr un acuerdo con las disidencias o con el ELN para una desmovilización, un nuevo acuerdo de paz con estos actores armados, o el narcotráfico lo mantendría todo igual? No, yo creo que el clamor del alcalde y toda la ciudadanía es trabajar en equipo de la mano con la autoridad, con la institucionalidad. Nosotros no podemos doblegarnos ante el delito y seremos absolutamente firmes durante todo este proceso de diálogo en el que estamos también empeñados interinstitucionalmente, y aquí los cucuteños estamos defendiendo nuestra ciudad. Cada vez seremos mucho más coherentes en nuestra estrategia de respaldo a las fuerzas militares, a la institucionalidad nacional, pero en ningún caso estaremos por encima de los rumbos que de la estrategia del gobierno nacional tienen, y sé que hay una estrategia dirigida, y los resultados pues obviamente tenemos que evaluarlos entre todos los colombianos para saber si la ruta es esa o hay que modificarla y ajustarla. ¿Usted cree, alcalde, que es un poco injusto lo que está pasando con Cúcuta, que está recibiendo los embates de una guerra y de unos enfrentamientos que además son de todo el país, ¿no? No solamente de ustedes y de la frontera? ¿Cree que estos son retaliaciones, lo que ocurrió ayer frente a las caídas o a las muertes de los cabecillas de las disidencias, de algunos de los cabecillas? Sí, naturalmente hay es decir, intereses indescriptibles. Lo único que se puede determinar así de corto plazo es que
en el fondo de esto hay unos intereses monetarios internacionales supremamente grandes y al mismo tiempo los objetivos de los terroristas de atentar contra las aeronaves que estaban parqueadas en el aeropuerto. El aeropuerto tiene ciertas vulnerabilidades, eso tenemos que entenderlo y vamos a, de acuerdo al Consejo de Seguridad de ayer, interponer los recursos necesarios ante la Aeronáutica Civil, que es la responsable junto con el concesionario del aeropuerto de reforzar todas estas situaciones del desempeño y la seguridad física del aeropuerto. El aeropuerto también creció en medio de situaciones donde a pocos metros hay residencias, hay barrios de invasión, incluso en las dos pistas que se entrecruzan, y naturalmente Cúcuta, en medio de su pobreza, de cómo creció en forma completamente desordenada, en manos de las invasiones, en manos de la politiquería, de la corrupción de los últimos 30, 40 años, sí. Pues obviamente el caldo de cultivo lo que tenemos es ahorita una situación que por fortuna entre todos estamos superando, pero sí. Es un trabajo de visión de largo plazo. Sin duda, alcalde, le saluda William Calderón, pero ¿por qué siendo ese aeropuerto un objetivo de la guerrilla, ahí donde se presenta el atentado contra el presidente Iván Duque, a pocos metros de la Brigada 30, donde también se presentó por los mismos días un atentado, no había la vigilancia suficiente? Usted había alertado a la policía, había alertado al ejército, había pedido apoyo. ¿Qué respuesta le daban? Es que no encontramos explicación cómo un objetivo tan vulnerable como ese no tenía la vigilancia suficiente. Cúcuta es una ciudad ya de más de 1 millón de personas en su área metropolitana. Ya es una ciudad extendida. En medio de todo el panorama de crecimiento irregular que yo comento, con una situación coyuntural cuando el vecino era rico y ahora es el más pobre de América, pues obviamente son situaciones acumuladas donde hay muchos temas por revisar. Lamentablemente Cúcuta, en medio de la facilitación del comercio, del contrabando, de una cantidad de situaciones, pues creció como muchas ciudades de frontera del mundo, pero obviamente a la hora de poner todo eso a valor presente, la ciudad tiene que enfocarse definitivamente a revisar todos y cada uno de sus rincones, porque estamos enfrentando una guerra contra el narcotráfico, tanto en la zona urbana, en la zona rural. Lamentablemente, Cúcuta no fue sujeto en su zona rural de las estrategias PEDET, que en este momento registran inversiones importantes en los municipios del Catatumbo, pero Cúcuta quedó sin tener acceso a esos recursos y obviamente todas las situaciones adversas de la zona rural, que es el 95% del área del municipio de Cúcuta, pues naturalmente genera todos estos presencia de grupos de todo tipo, y si no hacemos el ejercicio de reconvenir social, económica y ambientalmente toda la zona como lo estamos haciendo, pues obviamente el drama se nos multiplica. Son las 6 de la mañana, 54 minutos. Es un panorama muy duro, alcalde, el que usted nos hace, el que vale la pena subrayar, elevar, contar a nivel nacional, porque tendemos a olvidarnos mucho de Cúcuta en la centralización en la que vivimos en Colombia, y por supuesto Cúcuta, que es el epicentro de la implosión venezolana para Colombia, y lo olvidamos. Una cosa es lo que opinamos en Bogotá, desconociendo muchas veces lo que está ocurriendo en una ciudad como Cúcuta con respecto a la migración venezolana, por supuesto, a la inseguridad que genera el otro lado de la frontera, el conflicto, el narcotráfico, las FARC, y muy diferente a la que se vive en el lugar donde realmente se sufren las cosas, que es como Cúcuta. Cuente con nuestro apoyo, con la posibilidad de contarle a Colombia todos los días lo que está pasando en su ciudad y el no abandono nacional e institucional a su ciudad, alcalde. Muchas gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil. No, señor, este es un gran proyecto nacional. Cúcuta le pone la cara al país ante una situación que es de mundial, la diáspora venezolana, más la situación de narcotráfico internacional. Nos lleva a considerar respetuosamente ante el gobierno nacional, ante todo el país, de que Cúcuta le pone la cara a una situación que muchas veces pues superan nuestras capacidades y nuestros deseos de salir adelante. En paralelo, pues hay muchos indicadores de recuperación de confianza en la economía, en la lucha anticorrupción, en las situaciones que como ciudad y como obviamente económicamente hablando estamos superando.
pero naturalmente que requerimos obligatoriamente el concurso más, digamos, efectivo del gobierno nacional, porque ya desde el Ministerio de Defensa, por ejemplo, con el doctor Carlos Holmes Trujillo, desde primeros días, semanas de nuestro gobierno, pues estuvimos llamando la atención sobre las grandes falencias que históricamente tiene la ciudad. Es un tema de abandono de muchos años, amarrado a la corrupción, amarrado al aplazamiento indefinido de muchas inversiones que tiene que blindar a la ciudad y prepararla como ciudad de frontera a todas estas vicisitudes. O sea que aquí no se nos va a quedar ninguna sola aguja por enhebrar y estamos trabajando, y yo estoy consciente de que el gobierno nacional está igual que preocupado por nosotros y vamos a seguir trabajando en la recuperación estratégica de Cúcuta.